Bueno, muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. Em, Vamos a continuar un poco o haciendo continuidad con ese video de la vez pasada. Vamos a continuar un poco con nuestro proceso de repaso de cómo utilizar ArcGIS Pro. Recuerden que ArcGIS Pro, hasta donde vimos, tiene una serie de áreas dentro de nuestra ventana. Aprendimos cómo hacer las conexiones, cómo abrir las capas, cómo explorar la información que tienen las capas para una capa vector en términos prácticos de decir, voy a abrir la tabla de atributos, voy a ver cuáles son esos atributos, voy a seleccionar información a partir de esos atributos. Y también vimos en el video anterior que nosotros podríamos eventualmente cambiar el color de los elementos como se están visualizando en el mapa y así poco a poco vamos a ir explorando cada una de las herramientas. En este video vamos a explorar las herramientas básicas de análisis espacial, además de esas herramientas de selección que ya habíamos visto. Acuérdense que hablamos sobre selecciones espaciales y ahí tuvimos nuestra primera aproximación de cómo utilizar la información y cómo utilizar la ubicación que tiene esa información espacial para encontrar o dar respuestas a preguntas que tendríamos con información geográfica. Entonces decíamos, bueno, ¿cuántas eran las estaciones de Transmilenio dentro de Bogotá o cuáles eran las que estaban fuera de Bogotá? Ahora vamos a ir explorando las diversas herramientas básicas que nos permiten generar análisis, probablemente que a medida que las vayamos viendo, que podrían verse como muy sencillos, pero en realidad lo que va a pasar es que cada una de esas herramientas de alguna manera contribuyen para que en la combinación de ellas nosotros podamos hacer análisis muy, muy relevantes y muy importantes. Entonces, acuérdense que yo les había dicho que esta parte superior de la ventana le íbamos a llamar la ventana de herramientas y que estaba determinada por una serie de pestañas que vamos a ir hablando a medida que vayan pasando estos videos y a medida que van pasando las clases. Entonces, en ese momento, miramos un poco sobre los iconos de mapas base, añadir información, seleccionar, pero ahora nos vamos a ir a la pestaña de análisis. Y en análisis vamos a encontrar la mayoría de herramientas que nosotros podríamos utilizar dentro del entorno de ArcGIS Pro. Entonces, aquí vamos a encontrar todo lo que son las herramientas o la caja de herramientas que contiene cada y una de las herramientas que podríamos ejecutar en ArcGIS. Contiene todas las herramientas que uno tiene acceso en ArcGIS y lo que hace es que si yo le doy clic va a aparecer una ventana nueva que aparece en la parte derecha y esa ventana nueva donde dice la pestaña Toolboxes. Ahí voy a ir explorando las distintas cajitas que contienen las herramientas que vamos a ir utilizando. Probablemente, si nosotros no sabemos la ruta específica de cada una de las herramientas, pues va a ser muy difícil encontrarlas. Entonces, por eso acá se han creado una serie de iconos de fácil acceso para aquellas herramientas más utilizadas por los usuarios. Pero antes de empezar a utilizar cada una de estas herramientas, les voy a pedir el favor de que añadamos ciertas capas a nuestra ventana. Entonces, en este momento teníamos estaciones de Transmilenio y troncal Transmilenio. Ahorita les voy a pedir el favor de que incluyamos, además de estas, incluyamos una capa que se llama estaciones de metro. ¿Listo? Entonces, esa capa que tenemos de estaciones de metro son las estaciones proyectadas para la primera línea del metro de Bogotá y a partir de ellas, pues vamos a hacer una serie de análisis. Entonces, la primera herramienta que nosotros vamos a encontrar es este icono que aparece aquí que se llama buffer. Y ese buffer básicamente lo que está haciendo es una serie de áreas aferentes a partir de información geográfica. Es decir, si yo tengo estaciones, él me puede generar un área aferente a partir de una distancia que yo le determine, ya sea manualmente o que esté en un campo de atributos dentro de su tabla de atributos. Entonces le voy a dar clic y en el momento que yo hago clic se abre esta ventana a la parte derecha que es la ventana de geoprocesamiento y me dice, oiga, usted va a utilizar la herramienta Offer. Dependiendo de la versión, al igual que como les mencionaba con la ventana inicial en el video anterior, dependiendo de la versión, ustedes pueden encontrar Buffer o Pairwise Buffer. En términos prácticos, la herramienta va a hacer lo mismo, simplemente que varía esa pequeña o esa palabra que le ponen ahí de Pairwise. Entonces, en Pairwise Buffer o en Buffer, siempre vamos a tener una estructura definida y lo bueno de ArcGIS es que él nos da una estructura de cada una de las herramientas diciéndonos como paso por paso qué es lo que tenemos que hacer. En este caso,
Le decimos, nos está diciendo input features, es decir, con qué información va a hacer usted el análisis o el área aferente. Entonces yo en este caso voy a hacerlo con las estaciones de Transmilenio. ¿Listo? Entonces aquí hay dos posibilidades. La primera es que yo coja y arrastre esta capa con manteniendo un clic hasta donde dice input features. O también podrían, cuando ustedes ponen el cursor acá y ven esta pestañita, aquí se aparece la lista de todas las capas que están en el área de contenido a la izquierda de la ventana. Entonces, yo podría seleccionarlo de esta lista o traer arrastrado como lo acabé de hacer. Entonces, él me dice, listo, usted va a utilizar o va a hacer uso de estaciones de Transmilenio para este buffer. Entonces, yo le voy a crear una capa que se llama estación de Transmilenio buffer, pero si ustedes quieren, le pueden cambiar aquí el nombre. Entonces, yo le pongo, en vez de estación Transmilenio, que era como largo el nombre, le voy a poner estación TM buffer. Bien, después le dice, listo, ahora ya tiene el nombre de la capa, ahora dígame la distancia. Entonces, la distancia puede tener dos opciones, la unidad lineal o un campo en específico. La unidad lineal es una unidad que uno como usuario le dice, yo quiero a tantos metros esa área aferente. O el campo, es decir, yo tengo un campo en mi tabla de atributos que me dice cómo o cuánto es la distancia que le debo aplicar a esa área aferente. Entonces, en este caso, queremos hacer un buffer de digamos, 500 metros de las estaciones de Transmilenio. Entonces, acá le digo 500 y le voy a seleccionar la unidad de metros. El método me aparece planar, en algunas versiones no aparece esta pestaña de metro, pero ustedes tengan en cuenta que esta pestaña o este paso de método es un tema más de cálculo. Y el tipo de disolución, entonces, aquí es muy relevante. ¿Por qué? Porque si yo de alguna manera cojo y corro este programa o esta herramienta, fíjense que para cada uno de los punticos de la estación de Transmilenio, él generó un área aferente de 500 metros a la redonda. Bien, pero aquí lo que está pasando es que si nosotros nos ponemos a ver el cursor, dónde está el cursor por acá, o si vemos donde haya menor densidad de estaciones como por aquí, hay áreas que se están repitiendo entre ellas. Es decir, tenemos áreas traslapadas que eventualmente para nuestros análisis no sean lo mejor. Entonces queremos generar una sola área y no repetir esas áreas cuando estemos utilizando esta información para hacer unos análisis posteriores. Entonces, aquí la forma de mejorar esto es decirle, listo, estaciones de Transmilenio, ahora ya tengo una capa que se llama estaciones TM BOF, ahora voy a ponerle un 2 aquí. Entonces, por eso, cuando yo le puse el 2, si yo le doy clic por fuera, se va a quitar ese signo de exclamación o esa alerta. ¿Por qué pasaba eso? Porque estaba modificando una de las capas que ya existía, que era la que acabé de hacer. Entonces, yo le estoy diciendo, quiero estación de Transmilenio Buffer 2 y ahora quiero una unidad lineal de 500 metros, pero que el tipo de disolución sea en una sola figura o en un solo elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a ir y va a coger cada uno de esos buffers y va a borrar la frontera o va a borrar esas áreas repetidas y va a hacer una sola. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, digamos que nosotros podríamos eventualmente generar un solo área, una sola área de todas las estaciones o de todo el área aferente de todas las estaciones y utilizarlo para análisis posteriores. Entonces le voy a decir, córralo. Y entonces cuando él corre esta capa, fíjense que aparece una nueva aquí. Algo muy importante dentro de la ventana de ArcGIS y en todas las suites de Arc de Esri, en realidad, es que el orden en el que están las capas importa muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo, por ejemplo, y muevo unidad de planeamiento local para encima de todas las capas, va a tapar toda la información que está detrás o que está debajo. Yo tengo que organizar la información de tal manera que yo pueda ver la información correctamente. Ahora, ustedes me podrán decir en este momento, no, pero Orlando, vea, hicimos la capa y solo salió o salió una muy similar a la que ya teníamos. No, resulta que por el orden de las capas y porque las capas están visualizadas de cierta manera, no se ve el buffer como queremos. Entonces vamos a apagar el primer buffer, que es este, y fíjense que ya el segundo buffer tiene esa área o tiene esas áreas aferentes marcadas como una sola y no se están traslapando ni se están creando doblemente áreas específicas de cada una de esas estaciones. Entonces,
esta es la primera herramienta. Si yo quisiese, de alguna manera, cambiar y generar un nuevo buffer a partir de un campo específico, como les estaba mencionando, voy a ejecutar de nuevo la herramienta buffer y le voy a decir, oiga, ahora ya no quiero de estaciones de Transmilenio, sino de troncal Transmilenio. ¿Por qué troncal? Porque es que en troncal yo tengo un atributo que me dice a qué distancia debería ser cada uno de esos buffers. Entonces, aquí en unidad lineal ya le voy a cambiar y le voy a decir campo en vez de unidad lineal y le digo, es este campo que se llama buffer. Entonces, él va a entender que tiene que ir, buscar en cada uno de esos elementos de la troncal Transmilenio y buscarme el campo en buffer que le diga cuánto es la distancia que tiene que hacer esa área aferente. Ahora, dependiendo, otra cosa importante de esta herramienta de buffer es que dependiendo del tipo de geometría, vamos a tener ciertas opciones. Entonces, aquí me aparecen estas nuevas que no aparecían cuando lo hicimos con estaciones, es porque son líneas. Entonces, en site type me está diciendo que si quiere que yo haga el área aferente a ambos lados de la línea, o solo a la derecha, o solo a la izquierda. Ustedes pueden escoger, pero para el caso de lo que yo quiero hacer en este momento, va a ser para ambos lados. Y como quiero que termine en la línea. Entonces, si quiero que sea recto o quiero que sea como un circulito. Eso lo podemos seleccionar acá. Y de nuevo aquí le voy a decir, disuélvame todo esto en una sola. No quiero que me genere un buffer para cada pedacito de línea, sino quiero que me haga un buffer para todo. Entonces le voy a decir acá y le voy a decir run o correr. Entonces, fíjense que me sale un nuevo buffer, voy a apagar el que ya tenía anteriormente, y si miran en detalle las distintas líneas o las distintas troncales, para cada uno tienen un grosor diferente. Eso quiere decir que él fue y miró en la tabla de atributos cuánto debía ser el buffer, y entonces cogió y dijo, voy a hacer este 500, voy a hacer este 1000, dependiendo del valor que tiene cada una de esas líneas como tal. Bueno, entonces, esta herramienta me permite generar áreas aferentes como tal. Bien, ahora, la siguiente herramienta que vamos a hablar es la herramienta de clip. Esa herramienta de clip me permite a mí, de alguna manera, generar corte de información. Entonces, para esto, les voy a pedir el favor de que apaguen ese buffer que acabamos de hacer y dejemos solo estaciones de Transmilenio prendida. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Yo voy a tener capas en donde vamos a generar cortes de información con base en una relación espacial. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo quiero obtener solo las estaciones que están en esta UPL, en esta unidad de planeamiento local. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Uno podría ir a la tabla de atributos y seleccionar esta UPL, pero yo lo voy a hacer un poco manual. Voy a hacer aquí un cuadrito y fíjense que se me selecciona esa UPL únicamente. Si yo me voy a la tabla de atributos de la unidad de planeamiento local y la abro, me dice, tengo una seleccionada. ¿Cómo veo cuál es esa una sola seleccionada? Entonces le voy a dar aquí clic en este icono que me dice Show Selected Records, es decir, solo muéstrame los elementos que están seleccionados y esta es la UPL de Tabora y quiero solamente las estaciones que están en Tabora. Yo podría hacer esto por una selección por localización, un Select by Location, como veíamos en el video anterior, pero solo me las va a seleccionar, no me va a crear una capa. Yo quiero es recortar digamos, recortar de toda esa capa de estaciones, esas estaciones que están ahí en esa localidad. Entonces, esto es como hacer galletas. Tengo una masa y con un molde voy a ir cortando las galletas dependiendo de lo que quiero. Eso es lo que hace el clip. Entonces, para encontrar esta herramienta, me voy a ir a análisis, voy a abrir esta ventana y ahora voy a buscar aquí donde dice Overlay Features Clip. A ustedes probablemente les aparezca PWAS Clip, pero ya les expliqué cuál fue o cuál es la diferencia entre estas herramientas. Entonces, en términos prácticos, lo que va a pasar es que él me va a decir lo que les decía, la analogía que les decía, cuál es la masa y cuál es la galleta. En este caso, yo quiero las estaciones dentro de esa UPL, es decir, mi masa va a ser las estaciones y mi cortador va a ser la UPL. Entonces, aquí les voy a poner la masa, en donde dice Input Features, que son estaciones de Transmilenio, y en Clip Features voy a poner unidad de planeamiento local. Ojo porque aquí como yo tengo seleccionada una única UPL,
él va a entender que tiene que ejecutar esa herramienta con los elementos seleccionados. Entonces, si ustedes dejan de un ejercicio anterior alguna información seleccionada, pues evidentemente van a generar problemas en el desarrollo de este nuevo ejercicio. Entonces, no deberían tener nada seleccionado diferente a la UPL que quieren hacer o que quieren utilizar. Entonces, le voy a decir correr y él va a generar ese corte de información y me genera una nueva capa con solo esas estaciones. Obvio, aquí por visualización se ve como si no hubiese pasado nada, pero si yo apago la capa de estaciones de Transmilenio, fíjense que solo quedaron esas estaciones que están en la UPL de Tabora. ¿Listo? Entonces, esta herramienta es muy buena para cortar información. Más adelante, en los siguientes videos, cuando hagamos algunos ejercicios, se van a dar cuenta que esta herramienta es muy, muy útil para cortar información o para generar cierto tipo de análisis. Ahora, la siguiente herramienta es muy parecida a lo que llamamos el clip. ¿Listo? Es muy parecida a este recortar información, pero hay una diferencia específica. Y es que en clip yo solo corto información y solo obtengo la información o obtengo los elementos de ese o los elementos cortados de esa capa con la tabla de atributos tal y como está. Ahora, esta nueva herramienta que es Intersect me permite a mí generar una intersección de datos entre distintas capas, que técnicamente si yo genero una intersección entre las estaciones de Transmilenio y la localidad que seleccioné, pues ¿qué es lo común entre ellos dos? Pues las estaciones que están dentro de esa localidad. Pero entonces él me genera el recorte de esa estación o de esas estaciones, pero hay algo aquí que me hace adicional a la herramienta de Clip, que es pegarme la información de la UPL en las estaciones como tal. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy a tomar y voy a abrir Intersect aquí con esta ventana. Bien, acá que está al lado de Clip, fíjese. Entonces le digo Intersect y acá le voy a poner estaciones de Transmilenio y unidad de planeamiento local. Entonces, él me va a decir, usted va a generar la intersección entre estos dos, se va a llamar así, dígame qué atributos le va a unir, yo le digo todos los atributos y le doy correr. Entonces, él me va a generar esa intersección entre los datos y ahora, de nuevo, voy a apagar esta capa, que fue el clip, voy a apagar el intersect, la voy a volver a prender, fíjense, son las mismas estaciones, y ahora, si yo hablo de la tabla de atributos de esta capa, voy a tener los elementos o los atributos originales de esas estaciones, pero acá, fíjense que les pegó la información de la tabla de atributos que yo tenía, o sea, la de la UPL, y le dijo a cada una de las estaciones en qué UPL estaba, el código y el nombre como tal. ¿Listo? Esa es nuestra tercera herramienta. Algo muy importante es que yo puedo tener muchas capas intersectadas entre sí o puedo ejecutar esta herramienta con varias capas, pero hay que tener en cuenta si todas esas capas que yo estoy intersectando tienen un elemento en común. Si no tienen elemento en común de más de 3 capas, pues obviamente les va a arrojar vacío o les va a arrojar error. Entonces, tienen que tener muy en cuenta esto. ¿Listo? La siguiente herramienta es la que llamamos la de Merge. ¿Qué hace la herramienta de Merge? La herramienta de Merge básicamente nos va a unir información del mismo tipo de geometría. Es decir, voy a deseleccionar toda la información que tengo acá, voy a apagar esta capa y voy a aprender estaciones de Transmilenio y estaciones de metro. Fíjense que estas dos capas son capas independientes, pero al fin y al cabo son estaciones que están representadas por puntos en el espacio. De pronto yo quiero hacer una capa que sea estaciones de Transmilenio y estaciones de metro. Entonces, a partir de ejecutar esa herramienta de estación de merge, yo voy a poder unir estaciones de Transmilenio y estaciones de metro en una sola capa. Entonces, para ejecutar esta herramienta, me voy a ir aquí a análisis, le voy a decir, ¿sabe qué? Quiero hacer un merge y ese merge lo voy a encontrar aquí abajo donde dice Manage Data. Le digo merge y ahora le estoy diciendo, oiga, yo quiero generar una nueva capa que sea estaciones de metro y estaciones de Transmilenio, y entonces él me muestra, perdón, acá seleccioné troncal, es estaciones de Transmilenio. Entonces aquí si vieron lo que pasó ahí, me generó un error y me dijo, no se puede porque es que usted está tratando de unir puntos con líneas. Si usted trata de unir puntos con líneas, se le va a decir, no se puede porque una capa o son puntos, o son líneas, o son polígonos, no son una combinación de ellos.
Entonces aquí tengo que combinar el mismo tipo de geometría, es decir, puntos con puntos, estaciones de metro con estaciones de Transmilenio. Entonces me dice, voy a crear esta capa que se llama estaciones de metro merge y yo podría eventualmente aquí seleccionar los elementos de la tabla de atributos que quiero que aparezcan. Por este caso, le voy a decir, déjemelo así, porque en realidad no me importa en este punto qué atributos van a ir o no, porque no estoy haciendo ningún análisis adicional. Si yo estuviese utilizando esto después, pues eventualmente querría analizar qué atributos me van a, a aparecer en mi tabla de atributos. Y le voy a decir, córralo. Y ahora, él va a generar una nueva capa que son todas las estaciones, fíjense, quedó aquí de primeras y todos los puntos ahora son azules. Quiere decir que todos estos elementos dentro de esta capa son estaciones. Entonces yo lo podría llamar como estaciones de transporte masivo en Bogotá, si quisiese. ¿Cómo puedo cambiarle el nombre? Hay varias formas. Yo podría aquí decirle propiedades y entonces donde dice name le digo estaciones transporte masivo. O también lo puedo hacer simplemente haciendo clic ahí, le digo F2. Ya está. Bien. Entonces, digamos que de alguna manera lo que está pasando acá es que yo le digo a él, ¿sabe qué? Cámbieme el nombre de esta capa y este nombre de esta capa pues va a ser un nombre temporal porque donde se está almacenando automáticamente quedó como inicialmente estaba, pero yo solo le estoy cambiando temporalmente el nombre aquí. Esto es particularmente importante porque cuando hagamos mapas va a ser relevante como yo esté llamando la capa porque así va a aparecer en nuestras convenciones o en nuestra leyenda. Pero más adelante llegaremos a ese video de hacer mapas. Por el momento, simplemente quiero cambiarle el nombre a esta capa y decirle estaciones de transporte masivo. Entonces, bien, ya hicimos buffer, ya hicimos clip, ya hicimos intersect, ya hicimos un merge. Ahora nos quedaría dos herramientas como tal. La primera de ellas es la herramienta que nosotros llamamos Dissolve. Esa Dissolve es una herramienta que me permite a mí borrar de alguna manera las fronteras. Es decir, si ven que yo aquí tengo varias UPLs, ¿cierto? Unidades de planeamiento local. Entonces, esas UPLs, cada una representa una unidad de planeamiento local que tiene sus delimitaciones o sus fronteras como tal. Ahora, ¿qué tal solo yo quisiera crear? Es una sola capa de esa área de Bogotá. Yo lo podría hacer a partir de la herramienta de Solve. Otra manera de encontrar las herramientas es utilizando la barra de búsqueda. Entonces, esa barra de búsqueda que acabé aquí de abrir, yo le puedo poner el nombre de la herramienta, le digo aquí Dissolve, ¿cierto? Y entonces me van a aparecer las distintas herramientas y yo voy a utilizar esta que se llama Dissolve Data Management Tools. ¿Qué le voy a decir? Quiero generar una disolución de los elementos que están dentro de las UPLs, es decir, créeme una sola capa de que vamos a llamar UPLs disueltas que genera como toda la frontera de Bogotá como tal. Entonces, aquí en campos, si nosotros quisiéramos disolver con base en algún campo de la tabla de atributos, lo podemos hacer. Es decir, si tuviésemos algún atributo en común entre las diferentes UPLs, también lo podríamos hacer. Es decir, se generaría un polígono por cada una de esas categorías. Y si queremos disolver por algún campo que sea numérico, por ejemplo, entonces le decimos, me va a disolver, no sé, este campo de categorías, pero aproveche y disuélvame dentro de esas UPLs que va a disolver, aproveche y disuélvame un campo específico que sea numérico y me dé, no sé, la suma, el promedio, el máximo, el mínimo, como tal. Pero en este caso no tenemos ningún elemento que nos permita disolver por categorías, entonces simplemente lo que voy a hacer es decirle, ¿sabe qué? Disuélvamelo en una sola capa y le voy a decir correr. Entonces él me va a generar una capa específica, fíjense, un solo elemento. Si yo voy y abro la tabla de atributos, ahora solo me va a aparecer un elemento dentro de esta capa. Antes eran 33. Entonces, fíjense lo que puede hacer este tipo de herramientas. Y por último, dentro de este corto video, vamos a hablar sobre la unión espacial de datos. Esa unión espacial de datos es muy relevante porque con base en relaciones yo puedo unir información de una capa con respecto a la otra. Entonces,
les voy a pedir el favor de que prendamos estación de Transmilenio y unidad de planeamiento local. Y lo que va a pasar es que nosotros, de alguna manera, vamos a tratar de unir información de una capa a otra. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, digamos que nosotros queremos saber cuántos elementos o cuántas estaciones hay dentro de cada una UPL o dentro de cada UPL de Bogotá y después quisiésemos analizar cuál es la UPL con mayor cantidad de estaciones. Entonces, para esto, nosotros vamos a ir aquí a la ventana o a la pestaña de análisis y le vamos a buscar este icono que se llama Spatial Join. Ese Spatial Join tiene ciertas consideraciones porque tenemos que pensar un poco cómo vamos a hacerlo. Entonces le voy a decir, quiero que me una el Target Features, me dice qué es lo que usted quiere al final. Es decir, usted, su respuesta, ¿qué va a ser? ¿UPLs o estaciones? En este caso, como quiero saber la UPL con mayor número de estaciones, pues lo que le estoy diciendo indirectamente es, ¿sabe qué? Quiero UPLs al final. Entonces, en Target Features le voy a decir unidad de planeamiento local. En Join Features le digo, ¿qué le quiero unir? En este caso le quiero unir las estaciones de Transmilenio. Entonces, estaciones de Transmilenio, UPL, unir uno a uno y le digo la forma o la relación de unión espacial que quiero de esta información. Esto contiene las mismas relaciones que hablábamos en Select by Location. Vamos a ir explorándolas en los diferentes ejercicios, pero les pido por favor de que intenten en sus casas explorar los diferentes tipos de relaciones o por lo menos leer qué hace cada tipo de relación. En este caso, como quiero saber solo las que están adentro de esa UPL, puedo tener varias opciones. La primera es intersect, ¿sí? También podría decirle que estén contenidas, las estaciones de Transmilenio que estén contenidas dentro de la UPL. ¿Mm? Entonces, cualquiera de esas dos que utilicemos nos debería dar igual. Yo lo voy a dejar en intersect por esta vez y le digo, quiero que lo corra. ¿Bien? Entonces, quiero que corra esto y él me va a generar una nueva capa que se llama unidad de planeamiento local SP, Spatial Join. Entonces, si yo abro la tabla de atributos, él me va a tener la tabla original y de pronto me va a unir algunos elementos, ¿cierto? En este caso, algún atributo o la información de atributos de alguna de esas estaciones a cada una de esas UPLs, pero aquí lo que tengo son UPLs, eso es importantísimo. Y fíjense que en la parte inicial de esta tabla hay una columna que se llama el join count. El join count es cuántas estaciones, cuántos punticos están cayendo dentro de cada una de esas UPLs. Eso es lo que me importa a mí en este momento. Entonces yo le voy a decir, ¿sabe qué? Hágame el favor y me lo organiza de manera descendente, de tal manera que yo puedo saber que en centro histórico, que es la que acabo de seleccionar, es la UPL con mayor número de estaciones. ¿Listo? Tiene 27. Ojo porque este Target FID es otra cosa, es el ID de las estaciones o de la estación que le unió la información a esta tabla. Entonces, tenemos unión de información con base en una localización o con base en un criterio espacial. Entonces, cuento cuántos puntos hay dentro de cada una de esas UPLs, pero también tengo una unión de datos por parte de las tablas de atributos. Eso es lo que está haciendo el Spatial Join como tal. Yo podría hacerlo de manera inversa, es decir, si me voy acá y quito la selección que tengo y le digo, ¿sabe qué? Ahora quiero hacer un Spatial Join donde estaciones, ¿sí? De estaciones de Transmilenio, o hagámoslo con estaciones de metro mejor, más interesante para este caso. Entonces, voy a aprender estaciones de metro, le voy a decir, para estaciones de metro le voy a unir las unidades de planeamiento local. ¿Qué le voy a unir? Simplemente la información donde está cada una de esas estaciones. Entonces, ¿dónde está? Si está en esta UPL o está en la otra UPL. Entonces, yo le voy a decir, quiero unir las unidades de planeamiento local y en este caso también me funciona intersect o que estén contenidas o que estén completamente dentro de las unidades de planeamiento local. Entonces, si yo le digo aquí, are completely within, me va a funcionar y me va a decir para cada una de ellas en qué UPL están. Entonces le digo run y él me genera una nueva capa de estaciones de metro, ¿sí? Aquí apareció con el nombre de estación de Transmilenio, es porque ya la estaba utilizando, porque puse primero en Target Features estación de Transmilenio y ya automáticamente él generó el nombre del archivo nuevo como estación de Transmilenio. Pero, de nuevo, aquí puedo cambiarlo.
si yo le pongo F2 o le voy por propiedades. Entonces acá le voy a decir estaciones metro. Bien, entonces en estaciones metro le voy a abrir la tabla de atributos y aquí en cada una de estas estaciones, fíjense que me dice qué UPL está, cada una de ellas. Ahora, yo quisiese saber cuál UPL tiene más estaciones de metro. Entonces, como lo hice la forma al revés, tengo que hacer un paso adicional y es decirle, oiga, quiero que me cuente o que me resuma cuántos hay por cada una de estas UPLs. Entonces, para eso vamos a utilizar una nueva herramienta que se llama Summarize. Y para utilizar ese Summarize, tengo que ir a la tabla de atributos en el nombre de la columna o en la columna que yo quiero resumir. A eso hace referencia esa ventana o ese nombre de la herramienta, perdón. Le digo clic derecho en nombre y le digo Summarize. Entonces él me va a decir, listo, usted estaciones de Metro Spatial Join, le va a generar una nueva tabla que se llama esta, y ahora dígame, ¿con base en qué? Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Con base en, pongámosle código de unidad, a ver, o con base en, eh, 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 pongámosle aquí, con base en nombre. Entonces, nombre, el estadístico máximo, porque es que no me va a decir otro o no va a poder, si yo selecciono suma, me va a decir, ojo, porque no puede, que acá no está sumando nada porque es texto. Yo le voy a decir máximo. ¿Listo? Entonces, quiero que me resuma la del nombre, es decir, el nombre de la OPL con base en un estadístico específico para alguna columna X y ahora le voy a decir OK. Entonces, él me va a generar una tabla que es esta de acá, que me dice nombre, centro histórico, cuántas veces o cuántos punticos hay en cada una de esas UPLs. Nombre de la UPL, tal. ¿Cuántos hay? Tal. Entonces, max nombre es ese estadístico que le pusimos como por cumplir el requisito, pero que en realidad no nos interesa. Casi que si yo quisiese, podría borrar esta columna. Y le digo sí. Y entonces, fíjense que ahora me aparece la UPL con la cantidad de puntos. Yo lo puedo organizar de nuevo. Entonces, le voy a decir frecuencia, clic derecho, organizar de manera descendente, entonces voy a tener que Centro Histórico es la que tiene 4 estaciones de metro. Kennedy tiene 3, Puente Aranda 3, Chapinero 2, en 1, Patio Bonito 1, Porvenir 1 y Restrepo 1. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo puedo hacer un join espacial de datos de diferente manera, de tal forma que yo lo puedo hacer en un sentido o el otro. Es decir, primero lo hicimos desde UPLs uniéndole estaciones y ahora desde estaciones uniéndole UPL. Dependiendo del tipo de ejercicio, podemos tener de alguna manera la forma en que nosotros vamos a hacer la unión espacial de datos. Bien, en el próximo video vamos a hacer una serie de ejercicios un poco para ir combinando cada una de estas herramientas y poder generar una respuesta a preguntas específicas como tal. Bien.